ser una persona con un coeficiente sumamente alto, pero si no tienes inteligencia emocional, no vas a poder convivir con tus pares y tampoco con tus alumnos o con las personas con las que tú te relaciones, incluyendo la familia. ¿Y qué entonces necesitamos saber para poder tener sana convivencia? Primero, conocer sobre qué son las emociones. ¿Y qué son esas emociones? Pues esas reacciones automáticas del cuerpo que experimenta ante un determinado estímulo. Una emoción es algo que una persona siente que la hace reaccionar de cierta manera y que esto refleja el hecho de que las emociones son experimentadas de una forma individual. ¿Qué significa esto? Que muchas veces un estímulo a mí me va a hacer reaccionar de una manera diferente que a ti siendo el mismo estímulo. Tanto las emociones como los sentimientos nos señalan algo que debemos hacer o tomar en cuenta. Son nuestro termómetro para saber cómo actuamos. Es importante saber que estas emociones entonces juegan un papel vital en nuestro día a día. Si pensamos detenidamente en la trascendencia que tienen nuestras emociones en nuestra vida diaria, nos daremos cuenta que rápidamente que son muchas las ocasiones en que estas influyen decisivamente en nuestra vida, aunque nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta. Justamente va a depender de cómo nos sentimos, la toma de nuestras decisiones, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos va a ir incluso en nuestro día a día, cómo reaccionamos a las problemáticas que se presentan en el día a día. Es por esto que ante esta realidad hay que resaltar que existen personas con un dominio de esta faceta emocional que muchas veces es más desarrollado que otras personas. Entonces resulta curioso la baja correlación entre la inteligencia clásica, lo que llamamos esa inteligencia lógica e intelectual, y la inteligencia que tiene en las emociones. Tiene que haber una relación entre ambas para yo poder reaccionar ante el ambiente, pero también tienen que ver con nuestro éxito en lo que nos dediquemos en nuestra vida diaria. ¿Y qué elementos debemos tomar en cuenta para poder desarrollar inteligencia emocional y esto que se pueda repercutir en esa sana convivencia a la hora de yo tomar decisiones en mis lugares de trabajo, pero también cómo ayudo a mis alumnos a poder desarrollar una sana convivencia en los centros educativos? Pues la primera parte, y es interesante que nosotros conozcamos, es que si yo no tengo inteligencia emocional desarrollada, esto se va a ver inmediatamente en mi labor de trabajo. Si yo no sé cómo desarrollar, cómo relacionarme, cómo tomar decisiones, cómo reacciono hacia lo que pasa en el ambiente, inmediatamente va a repercutir en mis relaciones con los compañeros de trabajo, pero también en mis relaciones con mis alumnos. Y así pasa con los niños. Nosotros somos un ente importante para ayudarle a desarrollar inteligencia emocional. Y lo primero que tenemos que conocer nosotros como personas y desarrollarle a nuestros alumnos es el autoconocimiento emocional, mi autoconciencia, mi autoconcepto, que esto se refiere a ese conocimiento de nuestros propios sentimientos, emociones y cómo nos influyen. Cuando comenzamos a conocernos y a saber que hay algunos aspectos de nuestra vida o algunos vínculos, algunos sentimientos o estímulos que me hacen reaccionar de tal o cual manera, y a eso yo le coloco una emoción, pero a esa emoción le coloco un nombre, la identifico y entonces sé que cuando pasa ese estímulo yo reacciono de una u otra manera, entonces ocurre que puedo reaccionar de una manera más inteligente la próxima vez que ese estímulo llegue a mi vida. Ya sé que esto me puede provocar una reacción y ya sé que esto, al conocerme, a saber que esta es mi tipo de reacción, puedo tener mayor autocontrol, que sería el segundo paso. Pero es importante saber que al reconocer la manera en que nuestro estado anímico afecta nuestro comportamiento, esto nos ayuda a nuestras capacidades y además a ver cuáles son nuestros puntos débiles. Así que a nuestros niños y nosotros mismos, nuestro primer punto para convivir sanamente es el autoconcepto. Me conozco. Y cuando digo me conozco sin anestesia, lo que soy, sin maquillarme, sin pensar que en mi mente yo soy lo mejor del mundo, que puede ser que sea cierto, pero también tengo que reconocer que así como tengo muchas virtudes, tengo muchos defectos. Otro dato importante que debo conocer es mi tipo de temperamento, porque mi tipo de temperamento también tiene mucho que ver con la toma de mis decisiones y cómo yo me relaciono con otras personas. Y esto me ayudará a saber que si yo tengo
un temperamento como el caso mío, que es combinado entre sanguíneo y colérico, debo coger la parte positiva que tiene el temperamento colérico y la parte positiva que tiene el sanguíneo y trabajar en esas debilidades que posiblemente se presenten en estos dos tipos de temperamento. Al conocerme, entonces puedo saber cómo voy a reaccionar ante ese estímulo. Esto me va a ayudar también en aspectos, por ejemplo, como tomar decisiones. Cuando estamos en un estado psicológico poco equilibrado, tomamos unas decisiones que no son las más acertadas. Es por esto que debemos saber que, por ejemplo, si me encuentro demasiado excitado y alegre, no es bueno para tomar decisiones a sí mismo como cuando estoy muy triste o melancólico. En estos dos estados donde estoy de una manera extrema, estos dos estados no me va a ayudar a la racionalidad. No voy a poder racionar de una manera adecuada. Por lo tanto, es importante que yo reconozca que al mantener un equilibrio en estas emociones es cuando puedo tomar las buenas decisiones. Y esto me va a ayudar al segundo paso para desarrollar inteligencia emocional, el autocontrol emocional o la autorregulación. Se supone que después que conozco cuáles son mis reacciones ante esos estímulos, esto me va a permitir reflexionar y dominar mis sentimientos y esas emociones para no dejarnos llevar de ellos de manera ciega. Consiste en saber detectar las dinámicas emocionales, saber cuáles son efímeras y cuáles son duraderas, así como en ser conscientes de qué aspectos de una emoción podemos aprovechar y de qué manera podemos relacionarnos con el entorno para restarle poder a otras que nos hacen daño o que realmente no nos benefician. Y como reconocemos que hay algo efímero, que hay un sentimiento, una emoción que me llega y que no es negativa, sino que es parte de mi diario vivir, que es parte de yo ser persona, pues como esa emoción va a ser algo temporal y que es normal que en un momento yo sienta tristeza o sienta ira, ya yo sé que va a pasar y voy a poder autorregularme. Es importante reconocer, y ahora que estoy hablando sobre las emociones y su importancia en la sana convivencia, que no hay emociones positivas ni negativas. Todas las emociones son importantes para nosotros poder subsistir. Por ejemplo, el miedo me va a ayudar a saber defenderme, a saber cómo yo me freno un momento ante una amenaza, así como la tristeza también me va a ayudar a saber poder sentir lo que se siente cuando tengo alegría y a poder regularizar, porque si vivimos, por ejemplo, en euforia constante, si viviéramos en una alegría constante, pues yo creo que nos dirían que estamos como un poquito zafaditos del coco, como le dicen en algunos países, pero ciertamente no podemos durar mucho tiempo, todo el tiempo, en una sola emoción, porque imagínate si me quedo en la tristeza, esto podría desarrollar una patología que se llama depresión. Por eso es importante saber que todas las emociones son importantes, van a impactar en un momento mi vida, pero estas emociones asimismo van a equilibrar mi ser. Bueno, tenemos dos pasos. Primero me conozco, sé cómo reacciono ante algunos estímulos, sé cuáles son mis cosas positivas, mis partes negativas. Y también sé cuando llega esa emoción, que esa emoción no va a ser duradera, que yo la voy a sentir en su momento y que la debo dejar ir, que es parte de mi proceso. Que si me ocurre algún estímulo que me genere algo de tristeza o me genere algo de ira, es normal que yo sienta ira o tristeza, así mismo como es normal que cuando un estímulo me hace sentir satisfecho, alegre, con una mentalidad sana, con una mentalidad equilibrada o en calma, también es bueno sentirla. Pero luego de que ya sé quién soy y cómo me puedo autorregular, entonces debo saber el siguiente paso, que es la automotivación. A veces esperamos que ese estímulo de afuera venga, ese estímulo interno, que esa motivación venga de afuera. Y solo pensamos en esos estímulos que son extrínsecos, o sea, que no puedo dominar. Y por eso muchas veces nosotros como maestros esperamos que el motivo para ser mejores profesionales venga de un sueldo, venga del apoyo de los jefes, venga del apoyo de los compañeros o venga simplemente del motivo que nos dan nuestros mismos estudiantes. Y es importante saber que cuando nosotros trabajamos en nuestras emociones, debemos enfocar esos objetivos y metas que nos permitan mantener esa motivación y establecer nuestra atención en esas metas en vez de los obstáculos. Hay muchas cosas negativas que nos pasan en el día a día, sin embargo, solo nosotros sabemos individualmente cuál es nuestro proyecto de vida y cómo nosotros podemos enfocarnos a lo que queremos lograr. Este es un factor que es imprescindible en cierto grado de optimismo o de iniciativa y de modo que tenemos que valorar el ser proactivos
y actuar con tesón y de manera positiva ante los imprevistos. Gracias a esta capacidad de motivación, nosotros mismos podemos llegar a cumplir metas de manera racional sin la espera de ese beneficio extrínseco solamente porque tenemos una motivación extrínseca que me dice que estoy haciendo bien mi trabajo, que yo soy suficiente, que lo que estoy dando es porque amo lo que hago, pero también porque estoy en la capacidad de aprender y porque estoy abierta a poder seguir aprendiendo para ofrecer lo mejor. Cuando ocurre esto, tanto con nuestros alumnos, cuando trabajamos esa inteligencia emocional con nuestros alumnos, pero también con nosotros mismos, mejoramos como la parte de la convivencia sana con nuestros compañeros, ya que no estamos esperando que esa motivación venga de ellos, sino que esa motivación va a venir directamente de mí. Otro paso interesante que tenemos que conocer para desarrollar la inteligencia emocional y para poder en cuenta tener una sana convivencia con los demás es el reconocimiento de emociones de los demás o lo que llamamos empatía. Ciertamente hasta este punto hemos visto cómo me reconozco a mí, cómo veo mis emociones, cómo reconozco cuáles son las que puedo controlar o las que no puedo controlar y cómo puedo autorregularme si en un momento dado sé que hay un estímulo que me provoca una emoción que no es agradable y que necesito mi tiempo de recuperación, ¿verdad? Pero hay algo interesante, yo no vivo sola. Yo soy una persona social. Todos los seres humanos somos personas sociales. Entonces, cuando nosotros reconocemos que las otras personas también tienen emociones, que las otras personas también tienen estímulos que le provocan diferentes situaciones, esto hace que yo me ponga un poquito lo que nosotros llamamos en los zapatos de los demás. Es muy interesante porque también puedo reconocer que tal vez la otra persona, mi compañero de trabajo, mi alumno, no sabe cómo reconocer sus propias emociones y al no saber reconocer sus propias emociones, no sabe cómo actuar de una manera asertiva. Entonces, cuando entiendo esto, mis relaciones se van a fundamentar en la correcta interpretación de las señales que los demás expresan de forma inconsciente y que a menudo emiten una forma no verbal. La detección de esas emociones ajenas y sus sentimientos que pueden expresarse mediante signos no estrictamente lingüísticos, puede ser un gesto, una expresión, una reacción fisiológica, un tic, nos puede ayudar a establecer vínculos más estrechos y duraderos con las personas con que nos relacionamos. Además, es importante saber que al reconocer las emociones y sentimientos de los demás, es este el primer paso para comprender e identificarnos con las personas que lo expresan. Las personas empáticas son las que en general tienen mayores habilidades y competencias relacionadas con la inteligencia emocional. Es muy bueno cuando nosotros podemos identificar no solo mis emociones de una manera a veces un tanto egoísta, sino que la otra persona tiene emociones y que tal vez no tenga las estrategias o herramientas para comunicarlas de una manera asertiva. Esto me va a ayudar muchísimo con las relaciones con los demás. Y en el último paso, que es esas relaciones interpersonales, entonces luego de que ya he trabajado todo lo anterior, puedo desarrollar habilidades sociales. Una buena relación con los demás es una fuente imprescindible para nuestra felicidad personal e incluso en muchos casos para un buen desempeño laboral. Y esto pasa por saber tratar y comunicarse con aquellas personas que nos resultan simpáticas o cercanas, pero también con personas que no nos sugieren muy buenas vibraciones y una de las claves es esa inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos va a ayudar a pensar en las causas que han desencadenado que otros se comporten de un modo que nos hace sentirnos de un modo determinado, en vez de empezar pensando en cómo nos sentimos y a partir de ahí decidir cómo reaccionaremos ante lo que otros digan o hagan. De esta manera no me tomo las cosas personales, sino que puedo entender por qué las demás personas han reaccionado de una manera diferente, porque cada persona es de una manera diferente y tiene habilidades diferentes. Esto quiere decir que voy a tener esas herramientas para tratar a esa persona que es sumamente simpática, que me llevo muy bien con ella, que tiene muy buenas vibras, pero también a esas personas que no son tan simpáticas porque tal vez tengan un temperamento diferente, no hayan desarrollado inteligencia emocional, hayan tenido traumas o trabajen traumas actualmente en su vida y tienen situaciones que le hayan impedido desarrollar estas. Entonces, ¿qué estrategias tenemos que utilizar? Nos van a servir luego de nosotros desarrollar esta inteligencia emocional para la sana convivencia en nuestros centros educativos.
Miren, las relaciones interpersonales forman parte intrínseca y esencial de la vida. Ya le decía ahorita que no hay ninguna persona que pueda vivir absolutamente en aislamiento sin recibir apoyo y consuelo de sus semejantes. Y de este modo la convivencia hace alusión a la coexistencia, al acompañamiento constante de nuestros individuos y de grupos también, compartiendo un espacio determinado. E imagínense que nosotros trabajamos en centros educativos donde convivimos con muchas personas de diferentes formas, con diferentes crianzas, de diferentes maneras, y entonces tenemos que abrirnos a que esas personas van a tener una determinada forma de manejarse ante esta convivencia en los contextos de convivencia escolar y también en los contextos de convivencia familiar, porque ayuda también a entender que ese estudiante que viene de tal o cual familia tiene una forma de desarrollarse porque en su casa tal vez estos aspectos que yo le he hablado a ustedes, pues no lo tienen. ¿Eh? Y es justamente en la escuela donde vamos a aprender qué medidas o estrategias vamos a utilizar para llevarnos bien. El primer punto que debemos tratar es diálogo y mediación. El diálogo es el destinado a mediar, a buscar soluciones proactivas, oyendo la participación de cada integrante, sin recriminaciones ni ataques de ningún tipo. Y cuando hablamos de diálogo, hablamos de escucha, ¿eh? Hablamos de que hay una comunicación de doble vía donde no escucho solo para responder, y a veces escuchamos esa partecita que es la que nos hace detonar, sino que escucho para promover la comunicación entre las partes de un conflicto y que permite expresar las ideas y llegar más pronto a una reconciliación. Es la clave de todas las estrategias para la sana convivencia y de hecho es una estrategia metodológica muy eficaz en el entorno escolar para solventar discusiones entre compañeros de aula. Otra estrategia es la comunicación asertiva, que ya le mencionaba ahorita lo importante que es cuando sabemos expresar nuestras emociones. Esta se debe de impregnar cada una de las interacciones sociales como estrategia para la sana convivencia. De este modo, no se busca únicamente la expresión directa y clara de un mensaje, porque a veces pensamos que yo expreso mi idea y yo digo las cosas como son, pero en el tono que utilizo, las palabras que utilizo, el momento no es el más acertado para poder expresar lo que quiero. Trata de no distorsionar ni tergiversar la comunicación y agrega un componente emocional a la comprensión. Otra de las estrategias es la corresponsabilidad y esta busca despertar la conciencia de cada participante de un conflicto, aportar soluciones afectivas en las estrategias para esta sana convivencia y no se trata de enfocarse solo en la responsabilidad del otro, enfocándonos en cuáles son esos errores que comete la otra persona conmigo, sino que yo también soy parte y tengo mi responsabilidad a la hora de yo entablar una comunicación con la finalidad de alcanzar una solución en conjunto. O sea, no estoy hablando, no estoy buscando un diálogo solo para tener la razón, sino que en esta finalidad yo también tengo la responsabilidad de buscar una solución en conjunta a mi otro compañero o ayudar a nuestros alumnos a buscar soluciones entre ellos. Volvemos a hablar sobre habilidades sociales porque son ese conjunto de tácticas de conducta propias de las estrategias para esta sana convivencia y están destinadas a entablar relaciones con los demás teniendo en cuenta el contexto de desarrollo de dicha interacción social y a la otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que son recursos empleados a solventar situaciones cotidianas como iniciar una conversación, saber dirigir una discusión, integrarse a un grupo nuevo. Todas estas son parte de las habilidades sociales. En resumen, ¿qué tenemos que conocer para el decálogo de la convivencia armoniosa? Primero, comunicarte de forma adecuada, en el tono adecuado, con las palabras adecuadas y en el momento adecuado. Otro dato importante y que siempre debemos recordar es que podamos expresar nuestras emociones, porque si damos lo que sentimos, la otra persona no va a poder entender por qué actuamos de una u otra manera. No podemos adelantarnos a juzgar y a etiquetar personas cuando no conocemos qué emociones, cómo impactan los estímulos en esa persona o qué proceso está viviendo esa persona, sea individual, sea familiar. Y esto incluye no solo a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, sino incluso a nuestros estudiantes.
Hay que tratar de evitar las comparaciones porque cada persona es totalmente diferente. Usar el sentido del humor en comunidad porque no todos lo podemos tomar de manera personal y no todo es para herirnos, sino que a veces una forma de convivir con otros es también impregnarle un poquito de humor a lo que hacemos. Hay que dar muestras de cariño, o sea, no todo puede ser tan estrictamente estructurado, donde convives todo el día, 9 horas, 8 horas con una persona o con varias personas y que no haya una muestra de cariño en este aspecto de saludo o de cortesía. Cuando hablamos de muestra de cariño, nos enfocamos en esa parte de la cortesía. El respeto al espacio de cada quien. Cada persona es diferente, cada persona actúa de una manera diferente y yo no puedo creer que todos los demás van a actuar de una u otra manera como lo haría yo, sino que ese respeto, respetar esa individualidad también me va a ayudar a tener una sana convivencia. Hay que dedicar tiempo unos a otros para conocernos, para tratarnos y también para sacar un momentito de lo que es el trabajo diario. Y esto también incluye el trabajo que hacemos con nuestros chiquitos, porque cuando dedicamos tiempos a nuestros niños, conocemos sus realidades y ahí podemos ser más empáticos a la hora de tomar decisiones de por qué razón este niño me está actuando de una conducta inadecuada y por qué este niño está actuando de tal o cual manera. Si no conozco su realidad, no voy a saber por qué lo hace. Hay que celebrar los logros de nuestros miembros. Somos un equipo. Todos los seres humanos estamos en el mundo con una misma función, con una meta de salir adelante. Entonces, en nuestros centros de trabajo también tenemos una función importante. Ese engranaje que tenemos, que cada quien tiene una función, es lo que hace que funcione, que se pueda al final tener un gran producto. Entonces, es importante que podamos celebrar los logros, no solo los míos, sino también de todos los demás. Y hay que distribuir equitativamente las tareas, porque a veces cuando nos dedicamos a forzar a una sola persona del equipo, esa persona entonces lleva toda la carga del trabajo y los demás no aplican la parte que pueda dar. Y eso puede traer muchos conflictos cuando nos dirigimos o nos convertimos en equipo. Bueno, todo esto es importante para poder trabajar lo que nosotros llamamos técnicas de trabajo en equipo. Y quiero hablarles un poquito de que cuando estamos en grupos, estamos buscando un trabajo en equipo, porque no hacemos un trabajo solo. Y más, vuelvo y repito, los que nos dedicamos al área educativa. Y un equipo de conjunto de personas que realiza una tarea para alcanzar resultados. Y ustedes me dirán, por ejemplo, yo trabajo en el área de primaria, para poner un ejemplo, eh, yo voy a hacer mi parte, yo soy de, vamos a suponer, primer grado de primaria. Yo voy a hacer mi parte, pero a mí no me afecta en nada que la que trabaja en segundo grado no haga su trabajo. Claro que sí, porque al final de la primaria, el producto que vamos a sacar a la sociedad, que es ese estudiante que queremos sacar, que va a tener valores de su casa, pero valores adquiridos en la escuela, habilidades sociales que son adquiridas en la escuela, conocimiento cognitivo, la parte social, la parte emocional, la parte psicológica, es de todos. Todos hemos trabajado para que ese producto llegue de la mejor manera. Así que indirectamente sí me afecta cuando uno de los miembros no hace su trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo implica un grupo de personas trabajando de manera coordinada en la ejecución de un proyecto. El equipo no es simplemente la suma de aportaciones individuales, sino que más que eso es el compromiso, la complementariedad, la coordinación, la comunicación y la confianza. Todo esto en conjunto es la base para que podamos hacer un trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo es igual a poder tener un producto de calidad que tiene que ver con con lo que estamos hablando sobre la sana convivencia. El equipo funciona como una maquinaria con diversos engranajes, todos deben funcionar a la perfección y si uno falla, el equipo también fracasa. Y hay una gran diferencia en lo que son grupo de trabajo y equipo de trabajo. Así que los voy a decir. Por ejemplo, el grupo de trabajo, cada persona responde de manera individual. Sus miembros tienen una formación similar y realizan el mismo tipo de trabajo, no son complementarios. Y cada persona tiene una manera particular de funcionar. Pero cuando somos un trabajo, hacemos un equipo de trabajo, este equipo responde en conjunto del trabajo realizado y cada miembro realiza una parte concreta del proyecto. Es necesario que se dé la coordinación, lo que va a exigir establecer unos estándares comunes para todos.
El talento puede ganar partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Por eso es tan importante a la hora de nosotros poder trabajar en equipo, tener una buena, sana convivencia. Si no hay sana convivencia, no hay trabajo en equipo. Somos un grupo de trabajo, pero no somos un equipo de trabajo, ¿eh? Y hay que definir roles en ese equipo. Dentro de cada equipo hay roles, por eso es tan importante reconocer el trabajo que hace la otra persona de manera individual, pero también reconocer que cada persona tiene un papel dentro de este equipo. Y dentro de un equipo de trabajo es fácil encontrar algunos roles muy característicos que algunos son positivos para el desempeño del equipo y mientras que otros pueden resultar muy negativos. Y para esto yo quise traerle a ustedes algunos roles que todos los que trabajamos con personas podemos identificar. En todos los equipos de trabajo va a haber una persona positiva. En todos los equipos de trabajo también va a estar el crítico, el discutidor, el incordio, el bocazas, el listillo, el pícaro, el cuadriculado, el reservado, el gracioso, el organizador, el subempleado y el incompetente. ¿Qué tipo de trabajo eres tú, trabajador eres tú en ese equipo de trabajo que tú tienes? ¿Cuál es tu función? Si una de estas funciones no son tan positivas y estamos trabajando inteligencia emocional, es el momento de que podamos recuperar estas partes positivas de nuestros roles y podemos modificar para que la sana convivencia pueda darse. Y vamos a trabajar entonces con cooperación, con comunicación, con responsabilidad, con la autoevaluación y nos convertimos en ese trabajo en equipo. ¿Qué podríamos hacer entonces en frente a los conflictos? Porque no todo es maravilloso cuando estamos en trabajo. O sea, ciertamente, si trabajo con otras personas, los conflictos son parte de esa parte del trabajo con otros.